Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Hernán Loiacono. Hernán es abogado miembro de la firma Boy Fernández Fisore Montemerlo. Hernán es egresado de la Universidad Católica Argentina, también con un máster en Derecho Empresario y Económico de esa misma institución. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Hola Augusto, buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a conversar con Hernán de un tema muy interesante y también actual, porque tiene que ver con el Código Civil y Comercial, que seguramente es algo que quienes nos están escuchando no lo han aplicado. Sin embargo, Hernán sí lo aplicó en un caso que él llevó, con lo cual vamos a estar no comentando un fallo, sino que vamos a estar justamente conversando con un creador del fallo, ¿ok? Porque estuvo participando como abogado en este pleito y tiene que ver con tutela preventiva contractual, específicamente el artículo 1032 del Código Civil y Comercial, como todos sabemos, una institución que se incorporó, ¿no es cierto?, al código actual y que no lo preveía el viejo código de Vélez. Entonces, para entrar en el caso, Hernán, ¿por qué no nos contás, nos das una pincelada? Contanos un poquito qué es lo que ocurrió aquí, en este tan interesante caso. Bueno, paso a comentarte los antecedentes fácticos y jurídicos que tuvieron este caso. Nosotros representamos a un centro de salud Ujú, que a su vez contrataba a una empresa de seguridad privada. ujú. Una de las cláusulas que tenía ese contrato era el deber de indemnidad que tenía la empresa de seguridad contra el centro de salud. Ujú. Era bastante importante la cláusula de indemnidad porque en la mayoría de los juicios laborales, por una cosa u otra, siempre se termina condenando a todos los intervinientes de forma solidaria. Bien, Durante muchísimo tiempo, la cláusula de indemnidad fue respetada, pero en cierto punto, el pasivo contingente laboral de la empresa de seguridad comenzó a aumentar cada vez más, al punto tal que llegó a ser de aproximadamente $400.000. ujú. Esto el centro de salud lo empezó a mirar con preocupación porque obviamente frente a una condena solidaria, por lo general siempre iban a buscar primero al centro de salud por ser el más solvente. Bien, En ese contexto, la autoridad administrativa de Contralor de la Ciudad de Buenos Aires clausura la empresa de seguridad y al mismo tiempo intima a la clínica a contratar una nueva empresa de seguridad en 72 horas. Frente a la idea que los actos administrativos gozan de legitimidad y fuerza ejecutoria, ujú. rápidamente tuvimos que tomar cartas en el asunto. Esto fue notificar por escribano a la empresa de seguridad para que regularice la situación y frente a su silencio dimos por terminado el contrato. Más allá de la terminación del contrato, subsistían algunas obligaciones pendientes entre las partes. Y para lo que importa en este caso es Ujú. que el centro de salud adeudaba facturas pendientes Ok. y a su vez la empresa de seguridad tenía que cumplir con su deber de indemnidad. Ok, ok, interesantísimo. Entonces, agarraste el código civil y comercial y dijiste, bueno, a ver qué norma del código puedo utilizar para salir de este embrollo y se te ocurrió recurrir al 1032, que tiene que ver con tutela preventiva. ¿Qué fue lo que te llevó a plantear tutela preventiva? Esto tuve que ir un poco más para atrás antes del código y antes de trabajar en el Estudio Alegría, trabajaba en el Poder Judicial, en un juzgado civil. Y la juez a cargo de ese juzgado era Silvia Tanzi, Ujú. que en su momento había sido una de las redactoras de la parte de responsabilidad del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, siempre me inculcaba, me hacía leer temas de novedad. eh, y bueno, y justamente sobre este punto de la responsabilidad, siempre me decía
Antes la concepción era el que rompe paga y Mm. ahora la concepción es tratemos de no romper. Bien, bien. Ok. Y bueno, siempre con esa idea en la cabeza, alguna que otra vez traté de utilizar este instituto, sobre todo porque es muy eficiente en términos económicos, porque se puede iniciar con 4.700 pesos, que es el mínimo de tasa de justicia, Ujú. que obviamente es muy inferior al 3% que se suele reclamar en el cobro de suma de dinero. Mira vos. Y bueno, en este caso no, todavía no está exento de mediación perjudicial obligatoria, Ok. pero igualmente versus los otros remedios legales suele ser muy beneficioso. Ahora, vos lo que estabas buscando con esta tutela preventiva contractual era básicamente poner en suspenso la obligación de pago que tenía la clínica para con, digamos, la empresa de seguridad, o porque, si mal no recuerdo, la tutela preventiva lo que hace es como, no como suspender los efectos del contrato, ¿puede ser? Claro, suspender el pago y eso Exacto. obviamente también conlleva los intereses. Bien, bien. Entonces, nosotros le enviamos una carta documento a la empresa de seguridad admitiéndole, nosotros, para ponerlo en números, eran redondos, nosotros te debemos 100 millones de pesos, Ujú. pero le decimos también es cierto que también hay juicios laborales por 400 millones de pesos. Del cual El centro por de la salud, cláusula de indemnidad vos deberías responder. caro, le digo, garantizame que yo no te doy los 100 millones de pesos y que después voy a tener que hacer una aventura jurídica para recuperar Bien, cuando me vengan a buscar a mí en los juicios laborales. interesante, interesante. Ahora, repasando el 1031, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos, ese artículo, el 1032, perdón, prevé dos supuestos objetivos muy claros, ¿no? El primero que dice que frente a la grave amenaza de daño, dice el artículo, primer supuesto objetivo, que tiene que ver con justamente tu cliente, ¿no? Grave amenaza de daño. Y el otro es que mi cocontratante o mi contraparte esté sufriendo un menoscabo significativo, ¿no es cierto?, de la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Son, digamos, dos requisitos que pide la norma, ¿no? El grave amenaza de daño y menoscabo significativo. ¿Esto vos cómo lograste acreditarlo? Yo ya desde el primer momento cuando veía que son cosas que no se pueden transmitir en los papeles, pero que ya la otra parte no iba a cumplir, o sea, lo que siempre tuvo en mente era cobrarse las facturas y que bueno, después el día de mañana cuando llegaron los juicios laborales, eh, veía. En realidad, yo cuando lo conversé con ellos, digo, bueno, vamos a terminar verificando el crédito. Y me Mm. dijo, pero bueno, ya teniendo eso en mente, ya desde el primer momento empecé a recabar toda la documentación. De tal forma, cuando llegó el inicio de demanda, yo ya tenía un listado de decir, yo creo que el otro o no va a cumplir o es prácticamente imposible que cumpla. Te digo, primero, porque le falta la habilitación. Por lo tanto, siendo una sociedad comercial, no va a poder cumplir con su objeto. En segundo lugar, digo, las últimas 20 facturas son correlativas. Por lo tanto, es dable entender que soy su único cliente. Mm. Además, en una de las cartas documento que fueron y vinieron, la empresa esta de seguridad dijo, y me clausuraron porque estoy con problemas societarios, entonces no me pude rearmar. Se ve que las empresas de seguridad tienen una normativa muy específica, donde el titular tiene que ser una persona que cumpla con ciertos requisitos. El Mm. titular falleció y bueno, el heredero se le complicó con la sucesión, la sociedad, esto, lo Claro. otro. Una complicación que en definitiva fue desidia porque estuvo mucho más tiempo del que era necesario.
bien, A su bien, vez, los intimamos para que nos den una garantía suficiente por ok, carta documento, a lo que nos respondieron de forma evasiva. bien, Le digo, como, como argumento coadyuvante, le digo también, ya tus trabajadores nos empiezan a reclamar a nosotros diferencias salariales. ujú, Después le digo, también le mandamos un mail al organismo administrativo para ver en qué andaba tu habilitación. Nos dijeron que nunca moviste nada. Además, empiezan a llegar intimaciones laborales al centro de salud. ok, Y como si fuera poco, ya empezaste a cumplir tu deber de indemnidad porque me embargaron a mí ok. en un juicio laboral que estaba con vos. Entonces, para poner esto más o menos en blanco sobre negro, lo que la tutela preventiva te ayudó de alguna manera fue a parar el desembolso por la deuda que tenía tu cliente respecto de la compañía de seguridad. ¿Ok? Así es. Bien. Ahora bien, si la compañía, no sé, o si la empresa de seguridad, supongamos, no sé si ocurrió, pero vos me lo confirmarás, se presenta en concurso preventivo, al final del día, quien va a tener que absorber todos esos pasivos laborales va a tener que ser tu cliente, ¿no? Sí. Bien. Con lo cual Casi lo con que lograste seguridad. fue incrementar el pasivo. Acá el tema era, esta no era una acción para ganar, sino para no perder tanto. Bien, bien, buen punto. Para los que están escuchando, muy buen punto. Es que a veces hay que saber, frente a la situación, si el deudor principal ya sabes que no va a cumplir y vos sos deudor solidario por una cosa, bueno, acá por este caso por una disposición legal, que hay algunos que condenan de forma solidaria, otros no, pero sabés que en esa balacera alguno te va a entrar y no puedes hacer nada, solamente en este tipo de casos siempre nos enfocamos en parar los perjuicios, Bien, porque tampoco hubiera tenido mucho sentido que sabiendo frente a esta situación los íbamos a demandar por daños y perjuicios para tener dentro de algunos años una sentencia contra ellos. bien. Entonces, No, no. interesante el caso porque se abren como dos, para ir cerrando, ¿no? Como dos aristas. La primera que te quiero formular, que es bien práctica, y esto es para que lo charlemos, es ¿cómo hacemos para hacer más eficiente una cláusula de indemnidad? Que suena muy bonita en el contrato como Mm. cláusula, pero que después en los hechos, si el que está obligado a la indemnidad cae en desgracia, al final del día, yo, beneficiario de la cláusula, termino absorbiendo todo el costo y el que tenía que estar obligado a indemnizarme, este, con- se concursó, ¿no? Entonces Mm. pensemos juntos, ¿qué se nos ocurre que, cómo podemos fortalecer esa cláusula de indemnidad? ¿Se te ocurre como pedir garantías adicionales, un seguro de caución, algo que podamos explorar que no sea solamente una cláusula de indemnidad? ¿Qué opinas? Y sí, es que podría ser pasado cierto punto que se active algunas previsiones extras, seguridades extras, que no sé, la sociedad tenga hasta tanto de pasivo contingente responde la sociedad y de ahí para arriba, por ejemplo, que se tenga que otorgar algún tipo de garantía personal, por Ujú. ejemplo. Ok, bien. Bueno, Es que, esto como enseñanza, ¿no? Porque siempre es interesante esto de de la realidad, de sacar enseñanzas para después, cuando tenemos adelante un caso parecido al tuyo, ¿no? Veamos que la obligación de indemnidad sin un respaldo concreto, puede llegar a caer en saco roto, ¿no? Esto es lo interesante. Este, y la otra es, bueno, poner en práctica esta suerte como de bypass
que nos ofrece hoy el código, que tiene que ver con suspender los efectos de un contrato frente a la posibilidad de que el otro no me cumpla, ¿no? Digamos, todos conocemos lo que era la excepción de incumplimiento que estaba en el viejo código y que hoy sigue estando, pero acá el nuevo código dio un paso más. Eh, Desde el punto de vista práctico, Hernán, ¿te gustaría agregar algo más? No, creo que es muy importante ir documentando todo y Ujú. directamente ya ir recabando la información de entrada. Yo por eso, desde el primer minuto, notifiqué todo mediante escribano. Y aparte, sobre todo si vos decís que es algo urgente, también tenés que tomar medidas para hacer, por ejemplo, las notificaciones de manera con, con mayor celeridad, em, ir pidiendo. No, eso creo que fue lo más importante. Y sobre todo, también el tema de si yo le pido la suspensión del cumplimiento a otro, a su vez también pedí una medida cautelar, una anticautelar, para que él no me pueda iniciar una acción por ese mismo motivo. Pues si yo le digo, si yo tengo acá la resolución que me suspende el pago y él va por la puerta de al lado y me inicia la ejecución de daños y perjuicios, sobre todo yo admitiendo que le debo a él, le digo, sería bastante fácil que me puentee. Bien. Bueno, así que vos iniciaste una cautelar para justamente evitar esa demanda, esa acción. Todo en el mismo escrito. Bien, muy buena enseñanza. Ahora, para terminar, Hernán, ¿qué diferencia hay entre esto de ¿no? Esta suerte como de medida preventiva, tutela preventiva, casualmente así se llama, con haberle terminado el contrato por culpa? ¿Ves algún tipo de diferencia importante? En este caso puntual que estamos analizando, ¿no? Ok, fuimos por la tutela preventiva, pero si hubiéramos terminado, si hubiéramos mandado carta documento donde te termino la relación por culpa, este, con lo cual no te debo nada, ¿lográbamos el mismo objetivo o no? ¿Qué opinas? El tema que la terminación del contrato de esa forma lleva bastante tiempo. De la forma que lo resolvió el juzgado, Ah, que la verdad que es destacable porque sobre todo se tomó el tiempo de estudiarlo, aplicó directamente las previsiones del código, siendo que hoy en día, si bien nuestro, la principal fuente del derecho es la ley para nosotros, pero en el día a día siempre te aplican jurisprudencia, siempre es, y arranca con si bien es cierto que no es menos cierto, y al final es muy difícil encontrar en el día a día del ejercicio de la profesión que te apliquen directamente el código, que diga, estos son los supuestos hechos de la norma, verificado, se aplica, bien, bien, que es lo que bien. hizo el juzgado y lo resolvió esto en 10 días hábiles, ¿Y esto fue civil o comercial, Hernán? en comercial. Comercial, Yo excelente. en, sí, en comercial porque, de hecho, la había puesto, si bien, sobre todo en estos casos que no son comunes, viste, hay veces que puede pasar que vaya de un lugar a otro, Mm, pero la había puesto, ya te digo, pero yo por el decreto ley 1258/58, el artículo 43 bis, resulta competente para entender esta causa los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la capital federal. Conocerán además los siguientes asuntos: juicios derivados de contrato de locación de obra y de servicios, ok, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil. perfecto. 10 puntos. Por eso es que entendí que se tenía que iniciar en comercial. Y entendiste bien. Perfecto. Hemos conversado con Hernán Loiácono. Hernán, te agradezco muchísimo este tiempo. La verdad que hemos aprendido mucho de tu experiencia y por supuesto quedan siempre las puertas abiertas para
un próximo Legal Insight para seguir conversando de estos temas. Augusto, un placer haber hablado con vos. La verdad que fue un placer y también, bueno, el contenido que vos hacés, siempre que tengo un momento libre lo miro y también disfruto de tus clases que son excelentes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Abrazo grande. Espero que tengan un buen día.